Buenos días para todos, buenos días para Infobae TV. Willy, gracias como siempre por acompañarme en estas reflexiones que 4 tengo hoy. Buen día, querido, y felicitaciones por el Martín Fierro. Ahora sí, oficialmente en tu espacio. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Una gran alegría y además para mí, desde luego, un honor estar con gente tan premiada. Muchas gracias, Willy. Bueno, acá me traje 4 comentaritos, 4 reflexiones. El primero es sobre Irán. Viste que las cosas en Argentina pasan y después pasan, ¿no es cierto? Es decir, esto pasó el jueves pasado, fue noticia el viernes, hoy es martes, el tema se terminó. Pero me da la impresión de que vale la pena, por lo menos, un breve repaso. La Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional acaba de declarar el jueves pasado inconstitucional tanto el memorándum de entendimiento con Irán, tanto la ley que lo terminó avalando un tiempo después. Los argumentos del fallo son brutales, yo los leí. Son espectaculares. El argumento central del fallo de la Cámara es que hubo una indebida intromisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo tanto por el Ejecutivo, en cuestiones que son ajenas a su competencia. Esto es, una intromisión en el ámbito judicial, porque obviamente había una causa judicial en Argentina sobre la materia, violando, por supuesto, la división de los poderes. Además de este argumento, digamos, llamémoslo básico, digamos, la Cámara fulminó el argumento de la Comisión de la Verdad, y claro, bajo el argumento de que Argentina es un país que tiene un servicio de justicia, ¿cierto? Que no necesita ninguna Comisión de la Verdad para investigar un crimen, ¿no es cierto? Están expresamente prohibidas las comisiones especiales. Muy bien. Al mismo tiempo, fulminó el argumento del caso Lockerbie. Esto es un atentado terrorista, en este caso le ocurrió en Inglaterra o en Escocia, que fue juzgado en un tercer país, ¿no es cierto? Argumentando que el asunto tiene que ver con lo del AMI. Pero además el caso Lockerbie fue juzgado por jueces escoceses. Exactamente. En Escocia. Exactamente. Y Gaddafi tuvo que entregar a los sospechosos, está bien, los entregó en Holanda, pero a los jueces escoceses, obviamente. Y finalmente, además de la intromisión en el Poder Judicial, además de la Comisión de la Verdad, además del ejemplo del caso Lockerbie, el fallo sugiere que el canciller Timmermans hizo creo que la palabra usa es la palabra transfiguración, de la traducción del acuerdo con Irán. Una vergüenza. Bueno, en cualquier caso, el fallo es muy contundente, frente a lo cual el gobierno ha resuelto apelarlo, ¿no? Entonces, claro, el gobierno, al apelar el fallo, y usando este argumento que no sé qué funcionario utilizó, de que estamos frente al gobierno de los jueces, eso se dijo, está ratificando la idea de que el acuerdo con Irán es un instrumento válido para aclarar la cuestión de la AMIA. Entonces yo tengo que hacer primero una pregunta. ¿Para qué fue Timmermans a Israel hace 3 semanas? ¿Qué fue a hacer? Todos creímos, porque eso se dijo, que el canciller iba a Israel, bueno, a arreglar un poco el estropicio con las relaciones con Israel, producto del acuerdo con Irán, que bueno, como se suponía que iba a ser dado de baja el acuerdo, íbamos a arreglar antes de tiempo las relaciones con Israel. Evidentemente no fue eso. Fue a convencerlos de que el acuerdo sigue siendo un instrumento válido para aclarar el atentado a la AMIA. O sea, una visita vista en perspectiva y ante la apelación del gobierno ante el fallo de la Cámara, insólita. Ahora, vos fíjate que para peor, el canciller Timmermans habló después de esto y dijo que gracias a 2 jueces argentinos, los imputados por el atentado son quienes más celebran por no tener que dar explicación. Entonces yo le pregunto al canciller Timmermans con toda humildad, ¿pero tantas explicaciones dónde? A ver, ¿está ocurriendo lo que el memorándum acordó? Es decir, ¿vino el fallo de la Cámara Criminal a interrumpir un proceso que está ocurriendo a instancia del memorándum y la ley argentina? No. Pero si no lo trató ni el Parlamento iraní. Pero por eso, entonces, esta reacción de Timmermans de culpar a los camaristas, de interrumpir el proceso y de suponer que los acusados están festejando, tiene que ver con el nivel de irrealidad en la que vivimos. Porque lamentablemente, o no lamentablemente, depende de cómo uno lo vea, el acuerdo con Irán no funcionó, como se suponía, obviamente. Claro, obviamente. Y no está ocurriendo que el fiscal argentino, el juez argentino, estén viajando a Teherán a tomar declaración a ninguna persona. Entonces, cuando el canciller supone que los jueces le hicieron un favor a los acusados, ¿de qué nos está hablando? ¿Creo que somos estúpidos? Porque, insisto, el acuerdo no está ocurriendo. No estaban preocupados tampoco, mucho menos,
por la instancia del acuerdo con Irán, ¿no es cierto? Sí, en todo caso, un favor a los acusados les hizo el acuerdo con Irán. Pero por supuesto. Bueno, entonces, asunto número 1, me parece que no hay que olvidarlo, este fallo tan relevante de la Cámara Criminal del jueves pasado, que hoy ya martes ha dejado en la Argentina de ser un tema. Segunda cuestión. Otra Cámara, en este caso la de Casación Penal, rechazó los planteos del vicepresidente Boudou contra la investigación por el caso Chicone y por lo tanto dejó habilitado al juez Lijo, tal como comentaba recién Beto Valdés, para obviamente convocarlo a Boudou a tomar la decisión indagatoria y eventualmente a procesarlo. El gobierno tuvo diversas reacciones suaves, para algunos fueron una reacción de toma de distancia, para otros fueron una reacción de menos toma de distancia, una reacción de Boudou, obvia, digamos, acusó a los enemigos del país de qué sé yo qué cosa, pero hasta acá, digamos, nada nuevo. Pero hoy, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, hoy a la mañana, planteó que, bueno, que hay una presunción de inocencia, lo cual es cierto, pero hay que evitar el linchamiento de carácter, viste que le pueden decir la palabra carácter, de carácter mediático frente al tema de Boudou. Entonces quiero hacer dos reflexiones sobre la cuestión de la presunción de inocencia y sobre los linchamientos. En cuanto a la presunción de inocencia, es verdad que la hay. Lo que ocurre acá es que había un fiscal y un juez que el gobierno paradójicamente los linchó, Claro. ¿no es cierto? Porque yo me acuerdo. Lincharon al fiscal. Claro, el que linchó fue el fiscal Rívolo, ¿no es cierto? Vos fíjate que en el año 2000, mediados de 2011, acá me lo acabo de imprimir porque es una joya releerlo, ¿no es cierto? El primer artículo que se publicó sobre el caso Boudou no lo hizo ni Clarín, ni La Nación, ni Infobae, ni las corporaciones mediáticas, lo hizo Jorge Asís, ¿no es cierto? Un intelectual argentino, escritor, analista político, que en su humilde portal de internet, que es muy chiquito, se llama asisdigital.com, publicó El Paraíso de The Old Front. Claro, la verdad que Jorge tuvo en ese momento la valentía de escribir y firmar lo que mucha gente sabía. Algo que estaba en el ambiente. Exactamente. Esta es la realidad. En este articulito de Jorge Asís produjo una profundización de investigación de parte de Jorge Granata, intervino el juez Rafecas, el fiscal Rívolo, ¿no es cierto? Y ahí se produjo justamente un linchamiento de parte del gobierno y del propio Boudou, que se lincharon al juez de la causa, al procurador general de los fiscales, al doctor Rigui, y al fiscal Rívolo. Entonces, de haber persistido Rívolo, un fiscal recontraserio en la investigación, probablemente hoy estaría resuelto el tema Boudou. Recién estamos, 4 o 5 años después, en la instancia de ver si el juez Lijo lo llama a declarar, ¿no es cierto? Entonces, me parece que cuando el jefe de gabinete se refiere a la cuestión de los linchamientos, digamos, bueno, tendría que mirar bien quién linchó a quién acá, ¿no es cierto? Pues además, a ver, publicar en los diarios la información producto de un fallo judicial, ¿de qué linchamiento mediático estamos hablando? Es la justicia, excepto que el jefe de gabinete suponga que un fallo semejante sobre el vicepresidente no debiera ser noticia. Pero es más, esta vuelta a los medios estuvieron, si querés, suaves con Boudou, ¿o no? ¿O yo estoy equivocado? A ver, nadie dijo nada fuera de lugar. Nada, se publicó lo que dictaminó la Cámara de Casación Penal de la Argentina. Y declaraciones de dirigentes políticos. Bueno, para cerrar el caso Boudou, antes de pasar a un tercer tema, después del tema de Irán y una sospecha. Me da la impresión de que la Presidente, como ocurre con los políticos por ejemplo, ha optado entre males, ¿no? Esto es, un mal es pedirle a Boudou que se vaya, o que tome licencia, o lo que sea. Y el otro mal es protegerlo, o en todo caso mantenerlo, o mandar a protegerlo, como ha hecho evidentemente con Capitanich y otros funcionarios. Evidentemente tomó este segundo camino por razones que no me quiero ni imaginar. Es lo que te digo. Porque me parece que si vos tirás de la cuerda de Boudou y de Chicone y de Olfán y de Vanderuele, llegás a lugares donde yo me imagino que el presidente no va a tener mucha ganas de transitar, ¿no es cierto? Bueno. Tercer asunto, y de hecho de los tres que mencioné, sin duda, por lejos, definitivamente el más importante, y está ocurriendo en este momento. Son las 12 menos cuarto de este mediodía, y está pasando ahora. A ver, arranquemos así. Corrupción hay en todas partes del mundo.
hay obviamente grados, hay mucha corrupción, hay poca corrupción, hay modos, hay corrupciones más sistémicas, viste que son todos corruptos, hay corrupciones más individuales, si quieres ponerlo así. Hay países donde la corrupción se descubre y se la condena, otros donde no hay esa suerte, pero convengamos en que es un fenómeno, insisto, en grados y modos, básicamente general en toda parte del mundo. Lo que no es común es lo que pasa en la Argentina, que es que los que caen son los jueces y los fiscales. Esto es lo raro del caso argentino. Los que investigan, claro. Pues claro, acá uno puede decir, bueno, mira, hay más corrupción o menos corrupción que en Uruguay, seguramente hay más, habrá menos que en, yo qué sé, que en Filipinas, yo qué sé, ponele. Pero bueno, ponele que estamos en los países todos con problemas similares. El problema está en que en el mundo no caen los jueces, y muy menos los fiscales, ¿no es cierto? Entonces ahora, y esto pasó en Argentina muchas veces. Ha pasado con jueces donde, claro, uno descubría que el juez por ahí era igual o peor que el tipo investigado. Claro. Esto también pasó, ¿no es cierto? Pero nunca antes, nunca, en la historia que yo recuerde, hubo un caso como el del fiscal Campagnoli, José María Campagnoli, que está ahora, en este preciso instante, arrancando en el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales, su instancia de juicio político, en este caso, a puertas cerradas, sin que nadie pueda escuchar o ver lo que pasa ahí adentro, y como consecuencia de que los abogados de Lázaro Báez, que es el caso que investigaba Campagnoli, y la propia jefa de los fiscales, señora Gil Carbó, han promovido en conjunto, es decir, a ver si entendemos bien, los abogados del investigado y la jefa de los fiscales de la Argentina, juntos, promovieron el juicio político contra Campagnoli bajo el argumento de que se excedió en la investigación. Claro. Y lo más espectacular, pero lo más espectacular es que la Cámara que entiende en el caso dijo que Campagnoli actuó bien. Claro. Es decir, que la justicia como poder judicial lo banca Campagnoli. Pero claro, obviamente. Pero hay una medida administrativa organizada desde la Casa de Gobierno con la fiscal Gil Carbó contra Campagnoli. Con los abogados de Con los abogados, exactamente. Entonces me parece que de los casos argentinos clásicos, en donde el que cae es el juez o el fiscal, pasó con el caso Vudú, con, digamos, Rigui, Rafecas, Rívolo, ¿no es cierto? Sí, sí. Pasó pila de veces antes, ¿no es cierto? Con casos más o menos resonantes. Esteban Rigui, además, un prócer de los 70. Exactamente. Para los setentistas, Rigui, un prócer. El más camporista de todo. A veces se lo cargaron también. Por lo tanto, me da la impresión, y por eso yo citaba el tema de la idea de la corrupción general en todo el mundo, digamos, que este episodio es más grave que la corrupción. Claro, este es un episodio de protección política. Exactamente. Esto es, digamos, vamos a decir, la consagración de la corrupción. Entonces, corrupción, vuelvo al principio del comentario, hay en todas partes, habrá, insisto, grados, hay modos, hay tipos, hay, no, ¿viste? Habrá menos gente más o menos importante involucrada. En el caso Campagnoli, la protección política sería para el empresario Lázaro Báez. Obviamente. Pero la destitución que va a ocurrir del fiscal Campagnoli es más grave que la corrupción de Báez. Claro. Porque siendo que la corrupción es un fenómeno habitual, digamos, lo que cuenta, lo que importa, lo que significa algo para el país, es que hay un fiscal que la investiga. No te digo un juez que la condene, te digo un fiscal que la investigue. Con eso me conformo. Y lo van a abonar a Campagnoli. Lo que va a ocurrir en el futuro, lamentablemente para el señor Báez, me parece a mí, es que claro, estas tormentas siembran tempestades, ¿no es cierto? Entonces, claro, una vez que ahora Báez va a zafar, digamos, probablemente porque el fiscal del caso está liquidado y habrá que empezar toda historia de vuelta. Ahora, cuando venga otro gobierno, Campagnoli va a ser nombrado prócer, ¿entendés? Entonces, ¿qué están arreglando con esto? ¿Entendés? Bueno, pero en cualquier caso me parece que es más relevante el caso de Campagnoli que el propio caso de Lázaro Báez. Y por último tengo una reflexión sobre la economía, siendo que se me ocurre que los países, la Argentina en particular, tiene dos clases de problemas, digamos. Los problemas que tenemos y los problemas que no tenemos. O sea, hay una clase de problemas que no tenemos, ¿o no? Sí, claro. O sea, tenemos una pila, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero no tenemos todos los problemas. Tenemos algunos problemas. En este caso yo listé los de hoy, ¿no es cierto? Hay pila de problemas en Argentina en materia económica, pero bueno, convengamos en que hay problemas que tenemos, que son estos, y problemas que no tenemos, por suerte. Entre los que tenemos está básicamente el primero de todos, la inflación, que es lo que ha venido, tanto la inflación como su ocultamiento, han generado toda clase de inconvenientes
hoy obviamente visibles. Si uno de los problemas que tenemos hoy es que, y esto lo marcamos acá en este programa, en este espacio, digamos, por lo menos creo que 4 comentarios seguidos, es que la inflación está erosionando no solamente el salario, la actividad, la producción, lo que sea, está erosionando el tipo de cambio, ¿no es cierto? Claro. Como primera cosa que está, la estrategia del Banco Central de plantar el tipo de cambio está siendo erosionada por la propia inflación. En tercer lugar, tenemos un problema de que la tasa de interés que ha subido, digamos, para mantener el tipo de cambio lo más bajo posible, está afectando a la actividad, ¿no es cierto? Y la actividad está ya de por sí complicada. Ya hay varios ya meses de caída en la actividad o de cosas por el estilo. Al mismo tiempo, hay un problema de empleo, que ya venía de antes, pero está agravado, obviamente, por esta combinación de inflación, tasa de interés, tipo de cambio y afectación del nivel de actividad. Ni hablar de la cuestión fiscal, ¿no es cierto? Un título no más que creo que de ayer, de ámbito financiero, el Banco Central dispuesto a emitir 100.000 millones de pesos para financiar el Tesoro, ¿no es cierto? Todos los anuncios de las últimas semanas son aumento de gasto público. Exactamente. Claro. Más el problema visible de que los impuestos no se pueden aumentar más. Pues ya la presión impositiva que sufre la Argentina, creo que es récord en el mundo para servicios públicos, que tampoco funciona del todo bien. Bueno, de hecho el gobierno está intentando un nuevo impuestazo, que es no bajar el mínimo no imponible. Exactamente. Ese es un nuevo impuestazo. Vamos a ver un modo del impuestazo. Vamos a ver cómo aguanta la calle eso, ¿no? Arriba de esto tenemos un problema comercial. Si vos mirás los números de Argentina en materia de exportaciones e importaciones, yo no entiendo, va a caer peor. Y claro, si lo único que se exporta es soja. Claro, tenemos exportaciones estancadas, y después ahora no viene el caso ahora, pero ayer me puse a mirar los números de exportaciones. Hay rubros donde hemos caído, por ejemplo, minería. Violentamente, ¿no es cierto? Muy bien. Y además hay un problema de inversión. Yo entiendo que sacando en salas de juego y de bingos en Argentina nadie invierte en cosas importantes. A ver, están planificando una inversión para ver si arreglamos los teléfonos celulares de acá a un año, ¿no es cierto? Entonces me parece que tenemos de manera visible un conjunto de problemas. Me parece que hay un consenso básicamente general respecto de que hay un problema con esta lista que yo acabo de mencionar. Y el ministro de Economía ha reaccionado estos días con varios comentarios. El primero fue en una conversación que mantuvo con algún periodista de La Nación, que la publicó ayer por la mañana, donde el ministro dijo que él confía en que en el segundo semestre del año esto se va a corregir. Muy bien. No es lo que dicen la mayoría de los economistas. Claro, pero yo tomo el comentario de Axel Kicillof y me pregunto, te pregunto, eventualmente le pregunto a él si algún día puede escuchar o ver esta imagen. Creo que por generación espontánea. O sea, este bolonqui fenomenal se va a arreglar, digamos, solo. Porque yo no estoy viendo, lamentablemente, ninguna acción del gobierno, ni de un lado, ni de izquierda, ni de derecha, ni progresista, ni no progresista, ni buena, ni mala, ni grande, ni chica, de ninguna naturaleza para enfrentar este problema. La nada misma. Yo me acordaba ayer, y lo comentamos en la radio, de la idea del piloto automático que se le aplicaba a Roca Fernández, ¿te acordás? Absolutamente. Cuando se hablaba de piloto automático que se le aplicaba a la figura al sucesor de Cavallo en aquella, está Luis Novarecio, en aquella oportunidad, ¿no es cierto? Yo no he visto un piloto automático más automático que Axel Kicillof. Claro, lo que pasa es que es un piloto automático donde el avión va perdiendo altura, porque se sienta y su reacción frente al cúmulo de problemas es, bueno, se va a arreglar solo en el segundo semestre del año. Bueno, ojalá tenga razón el chico, yo qué sé. Pero yo no estoy viendo ninguna idea del equipo económico, excepto hablar, controlar alguna cosa, digamos. Sí, amenazar con los precios cuidados. Entonces acá entramos en el capítulo, digamos, del ministro ocupándose de problemas que no tenemos. Porque van a ver, no se ocupa de los que tenemos. Entonces le pregunto, ¿de qué se ocupa el ministro? Bueno, se ocupa de los problemas que no tenemos. Ayer dijo, en un muy curioso reportaje que le dio al vicegobernador Mariotto, que hace de periodista. Entonces, a ver, se entrevistan entre ellos, ¿eh? Es maravilloso, ¿no es cierto? Sí, claro. Como nosotros, Willy. Impresionante. Impresionante. Bueno, entonces, ¿qué le dijo el ministro de Economía ayer al entrevistador Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires? Le dijo, mire, estamos acostumbrados a que en este país haya racismo contra los pobres. Hay ciertos sectores políticos y sociales que hablan todavía de la gente que no tiene oportunidades como ellos, como los negros, los pobres.
esta tilinguería, este pensamiento aristocrático de la Argentina, que hay un desprecio por la gente que no ha tenido oportunidades. Muy bien. Yo pregunto, te digo una cosa, ¿de qué aristocracia estamos hablando? A ver. Porque gracias a Dios, la Argentina no tiene un problema de racismo, ni tiene un problema de tilinguería. Menos de aristocracia. Y menos de aristocracia. Somos todos inmigrantes acá. Cosa, a ver, vamos a ponerlo así, completamente lunática. Que me resulta calificativo que le cabe semejante definición. Esto es una cosa lunática. Que puede dar para un debate, ponerle en la facultad, yo qué sé, ¿entendés? Hace un debate hace 40 años en la facultad. Hoy no se habla de esto, digamos. Paradójicamente, y para cerrar este comentario, sino que son casi las 12, leí ayer un artículo muy extenso, muy interesante, de nuestro amigo Carlos Pañi, haciendo un balance de la gestión económica de Cristina, un artículo muy bueno, que termina diciendo que Cristina le va a dejar a su sucesor una economía más problemática que la que su marido heredó de Duhalde. Pero no tengas ninguna duda, Marcelo. No. Lo que hace Pañi en su trabajo de ayer es plantear, que muchas de las cosas que el gobierno dice que resolvió, cosimonedas, no sé cuántas cosas, ocurrieron en la época de Duhalde Lavagna, ¿no es cierto? Efectivamente. Y que la economía que recibe Kirchner no es el infierno que Cristina suele describir todo el tiempo, ni mucho menos es esa tilinguería que describe hoy el joven Kicillof, ¿no es cierto? Entonces me da la impresión de que esto que describe Kicillof tiene alguna realidad eventualmente como consecuencia de las cosas que pasan hoy en día. Es decir, ¿quién ha generado más pobre en la Argentina en los últimos tiempos? A ver, post-Néstor Kirchner, Claro. Post-Kirchner. Kirchner dejó el país con 8 millones de pobres. Se lo dejó a Cristina en el 2007. Y Cristina lo va a entregar con 15 millones de pobres. Exactamente. Y Axel Kicillof tiene mucho que ver en todo esto, digamos. Entonces, el término lunático me resulta que aplica tanto a lo que dijo el ministro de Economía respecto de que lo que pasa en Argentina es un problema de tilinguería, tanto por lo que dijo el propio canciller Timerman cuando yo empecé el comentario respecto de que los jueces argentinos son culpables de que no se juzguen a los tipos en Irán, y tanto lo dijo el jefe de gabinete esta mañana respecto de que hay que evitar el linchamiento mediático del pobre Amado Vudú. Es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Siendo las 12 en punto, creo que lo más oportuno es que nos vayamos. Sí, señor. Está muy bien. Rajemos, Willy. Dale. Gracias, chau.